la conspiración del pesimismo, ¿no? Entonces hay otra de lo no es con datos, sentido ¿no? contrario. No tiene prestigio social, ¿no? No, perdón, no tiene, pero si son hechos ciertos, bien está, ¿no? Perfecto. Hay un gráfico de más largo plazo, también comparando Alemania y España, donde podemos ver que desde primeros de la década Alemania y España han crecido más o menos en proporciones parecidas sus exportaciones, ¿no? Y bueno, el resto es el final del ciclo, es lo que veíamos antes, ¿no? ¿Podríamos preguntar por qué? ¿Por qué España se coloca a la cabeza de la OCDE en materia de exportación? Pues sencillamente porque tenemos una economía o unas empresas dedicadas a la exportación que son muchísimo más competitivas de lo que nosotros mismos nos creemos, ¿no? Y eso ha provocado que durante la recesión muchas se hayan buscado además la vida en el exterior y por eso la reacción alcista tan fuerte de las exportaciones. Y además este buen comportamiento de las exportaciones deshace un mito, que es que por estar en el euro las exportaciones españolas no pueden crecer con fuerza y por lo tanto esa no es una vía de recuperación. Tenemos un gráfico para comparar con Gran Bretaña, que no está en el euro, que tiene moneda propia, que se ha depreciado un 25, un 30%, y sin embargo vemos ahí como el comportamiento de las exportaciones españolas en la reacción de recuperación pues es prácticamente igual o mejor que la del Reino Unido. En resumen, yo diría que según la OCDE, si el comercio mundial va a crecer este año y el que viene un 10 y un 8%, España va a crecer 3-4 puntos por encima en sus exportaciones. Yo creo que esto es una buena noticia y al mismo tiempo es una especie de tirón de orejas para nuestra profesión, que no había hecho suficiente énfasis en un dato bueno con lo caros que están, ¿no? Por cierto, hoy además sí que sé que el señor Crespo quiere hoy hacer una especie de argumentación contra una especie de gran campaña o de campaña, ¿no? Una línea de ataque muy fuerte a la economía española. Tengo mucho interés en saber qué quiere decirnos. Sí, con independencia de los problemas que existen, que conocemos y que son graves, durante la semana pasada y sobre todo durante el fin de semana, donde no había grandes noticias, parecía que si había que escribir de algo, se escribía de lo mal que iba España. Entonces, fuera de España, quiere decir. Fuera de la España, prensa sí. extranjera. Bueno, y aquí también. Pero en la prensa extranjera llegó a haber titulares que resultaban casi cómicos. Uno del Wall Street Journal que venía a decir: cae la bolsa de Tokio por Cajasur. Es una desproporción entre una cosa y la otra que resultaba un poco de La Codorniz o del Hermano Lobo, ¿no? De TVO. Y luego, en el fin de semana, un periódico tan prestigioso como es el Financial Times, haciendo el resumen de la semana, que suelen ser resúmenes además buenísimos, el articulista venía a decir que los mercados habían estado inestables por la intervención por parte del Banco de España de uno de los grandes bancos regionales, es decir, Cajasur, para ese articulista del Financial Times, era uno de los grandes bancos regionales. Cualquiera que conociera España hubiera pensado en la Caixa o en Caja Madrid, que son los grandes bancos, ¿no?, de esas características. ¿Pero eso qué quiere decir? Digamos que ya colocada, digamos, la inquietud en torno a España, pues en fin, ya se hace una especie de proyección sobre nuestro país, aunque sea excesiva, pero eso es muy mala señal también, ¿no? Cuando te conviertes un poco en el canastico de todo, ¿eh? Yo creo que lo que nos ha pasado, antes lo comentábamos también en las 2 semanas últimas, es que ahora ya nos están mirando a nosotros, España. Claro. Ya no son los países mediterráneos, ni no sé qué, sino ahora que tenemos muy puesto el foco de atención sobre nuestro país. Sí, el mercado recuerda a la de la generación del 98, ¿no? Ahora ya solo piensan: me duele España, ante cualquier... Les duele a ellos, ¿no? Sí, a ellos. Una cosa, quería preguntar también, ¿qué le parece lo que ayer leí de un importante catedrático de la Universidad de Harvard, que decía, posiblemente para que Europa pueda mantener la moneda unida, tendrán que pasar cosas, como por ejemplo, proponía, que tal vez a un país como Portugal o como Grecia haga una especie de década sabática, alejándose del euro una temporada, regresando a su drama o a su historia para depurarse y volver. Lo decía, no entiendo esto, pero lo decía un catedrático que decían muy prestigioso de la Universidad de Harvard. Ignoro si es una buena idea, es un disparate o cómo lo ves, señor Crespo. Bueno, ahora mismo no hay catedrático prestigioso que se deje ahorcar por menos de una propuesta original respecto al euro. Las he leído de todo tipo, las hay del tipo de que Portugal emitiera un euro interior para los pagos interiores y otro exterior, que sería el que de verdad... Que Grecia vendiera sus islas, se ha dicho. Es decir, hay propuestas de todo tipo. Yo creo que lo razonable es seguir en la senda
que por cierto es una senda que parece que se refuerza hoy. La ministra francesa Christine Lagarde ha recomendado en el Parlamento francés más gobierno europeo. Es decir, una y otra vez se pone sobre la mesa el más gobierno económico europeo y por lo tanto la necesidad de avanzar en la construcción europea como solución o como salida a esta crisis y previsión frente a futuras crisis. Bueno, no quiero amargar el paso doble, pero hoy también es cierto que junto a esta buena noticia que celebramos que haya repescado, señor Crespo, también ha aumentado el riesgo país. Es decir, España en lo que a la deuda se refiere está empeorando, ¿verdad, Estefanía? Sí, está subiendo. Está subiendo. Sí, pero... y está subiendo, como decía un artículo también que leí ayer, muy por encima de lo que nos correspondería, lo cual indica que nos están mirando mucho, ¿no? ¿Qué? ¿Responde a algún dato objetivo o es que nos miran mal? Hay una explicación. Hay dos cosas. Sube el riesgo país, es decir, el diferencial que paga la deuda española sobre la deuda alemana, porque la deuda alemana cada vez paga menos y nosotros cada vez pagamos más. Es decir, que se ha ampliado en un 1%, del cual la mitad más o menos corresponde a que Alemania paga menos y la otra a que España paga más. Pero eso tiene un límite. La semana pasada, en una subasta de bonos a 5 años del gobierno alemán, de deuda pública, no se cubrió, cosa asombrosa con la demanda que tiene la deuda pública alemana. ¿Por qué? Porque llegó a 1,5%. ¿Quién está dispuesto a invertir en deuda alemana al 1,5% para 5 años? Pues parece que cada vez menos gente. Es decir, que en los momentos de pánico ocurre eso, pero parece que estamos llegando al límite de lo Juan Ignacio, te quería preguntar, ¿cuáles son los vencimientos de deuda española este mes de junio, que ha empezado hoy, y el mes de julio? Hay unos vencimientos por delante, entre vencimientos y pagos de intereses, pues que superan los 20.000 millones de euros. 20 millones, creo, sí. Bueno. Gracias, señor Crespo. Que no se nos olvide que el señor Crespo recomienda de cuando en cuando prestar atención a movimientos que se producen por ahí, que también nos oxigenan como empresas, que merece la pena que, en fin, conozcamos en un par de minutos. Y hoy nos quiere presentar una que por visto es experta en la venta de productos a través de Internet, ¿no? Sí, pero no de productos.